Pues sí, él me dice, antes de yo subir al montículo, me dice, si tú me tiras 90 millas, yo te firmo. Yo le dije, ¿de verdad? ¿Usted me firma si yo le tiro 90 millas? Me dio su palabra. Ok. Ese scout de ese equipo. Como dije, no vamos a mencionar el equipo para mantenerlo. Cuando yo subo el montículo, primer lanzamiento, 91 millas. Ok. Él te dio 3. 3. Como condición para yo firmar, me dio 3 lanzamientos. Antes de él te dio tu palabra, él te dijo, te dio tu palabra. Que pero si había una condición. Si tú tirabas 90 millas, él me firmaba. Pero había una condición que yo tenía que tirar 3 lanzamientos, 3 rectas. 3 rectas. Pero tenía que topar 90 millas para él firmar. Tiré 91 en la primera. O sea que ya ahí topaste. Sí, ya ahí él, como me dio su palabra, él tenía que bajarme de montículo y firmarme. Firmarte de una vez. Por lo que sea, yo le firmaba. Segundo lanzamiento, 90 millas. Sigue en el rango de los 90. Tercer lanzamiento, 92. Los 3 picheos que él te dio lo tiraste encima de los 90. De los 90. 91 y 92. Para ponerlo en secuencia. Aún así, ya termino, me bajo de montículo. Yo estoy feliz porque me dio su palabra. ¿Tú sabes lo que me dijo ese señor? Que el campamento ya estaba cerrado. Que él no podía firmarme. En serio, después que tú tiraste esa 3 millas, que tú estabas entusiasmado, que él te dio su palabra de que si tú pagas 90 y te puso la condición de que sean 3. 3 lanzamientos. Y aún así le tiraste los 3 por encima. Porque yo en realidad, yo era flaco, yo pesaba como 185 libras. Él no pensaba que yo iba a tirar, que yo tenía tanta fuerza, pero que yo siempre jugaba pelota, desde chiquito jugaba pelota. Lo mismo que me pasó a mí. Siempre, cuando yo terminaba del play a las 3 de la tarde, me iba a mi casa a Gurabo, me iba a las 5 a una cancha de basquetbol a jugar, me iba al play, primero me iba al play a correr hasta las 5 o 6, después subía a la cancha del Club Manbuich en Gurabo, Santiago, a jugar hasta las 9 de la noche, basquetbol, corriendo. O sea, yo me mantenía haciendo ejercicio. Por eso yo nunca... En deporte. Por eso yo nunca, como uno dice en Santo Domingo, yo nunca he hecho una libra. Siempre en mi casa había alimentación, siempre mi abuela de aquí mandaba suplementos. Siempre nosotros teníamos fuerza para jugar pelota. Eso sí. Pero como nos mantendríamos siempre en deporte, haciendo deporte, yo me mantenía haciendo deporte, siempre. Mi madre a veces me decía, mi hijo, pero te va a cansar. Yo llegaba llegaba del play, me iba para el otro play en Gurabo, me iba para la cancha. Eso fue también una costumbre porque, como dijiste anteriormente, los secados, cuando tú estabas en la escuela de algunos coaches, ellos te ponían a pichar interdiario. Ya la costumbre de que a interdiario tú tenías que estar en eso. Ya el brazo ni me dolía. Oh, ya tú sabes. Ya el brazo ni me dolía porque yo estaba acostumbrado, pero no es lo adecuado. Claro que no. No es lo adecuado. Por eso yo pienso que él me puso esas condiciones porque me vio flaco. Por el físico. Me vio flaco. Sí, por el físico, me vio flaco. Igual que a mí, señores. Para mí, como le dije, por ahí le voy a dejar la anécdota. Ahí arriba va a salir un link donde el scout que yo hablé en ese tiempo, él me dijo, o le dijo al manager, a mi papá, si ese flaco, o sea que él, como me vio flaco, pensó que también yo no iba a poder lograr la milla que él me dijo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ellos se ponen adelante cuando ven a una persona que no tiene tanta libra como en verdad ellos andan buscando. Por eso yo respeto mucho, aunque soy yanquita, respeto mucho la organización de Anaheim. Okay. Porque fue la organización donde no pude firmar por lo que pasó, pero sí me ofrecieron de verdad que me querían firmar. ¿Y qué fue lo que pasó? No, que lo que pasó fue que yo tenía que estar en un rango de curso para yo poder hacer la firma, porque tú sabes que cuando te firman aquí te mandan a la universidad y esas cosas. Y aquí no podían hacer subirme el curso ni nada por el estilo. Ellos corrieron por la ley. Sí, ellos corrieron por la ley. Ok. Había un contrato de $85,000. Entonces ya por eso... No se dio. ¿Tú le tienes respeto a ellos por eso? Por eso le tengo mucho respeto. Porque te hablan claro y no fue que te vendieron... Exacto, me hablaron claro. Incluso te llegaron a ofrecer $85,000. $85,000 me llegan a ofrecer. Con mi padre ahí. Bastante dinero.
yo ahí no me sentí mal. Claro, yo quería firmar, pero No, yo ahí no me cualquiera. sentí mal porque en realidad era Y por bueno, condiciones ya. Exacto, no era condiciones de que tú no tenías el potencial, sino Exactamente, que era condiciones que mías. un curso menos tú tenías. Exactamente. Yo tenía 2 cursos menos. 2 cursos menos. 2 cursos menos. Entonces no podía. Entonces. Pero yo siempre he escuchado que hay algo que ellos hacen, que es como protección, que ellos protegen a los jugadores para cuando esas personas tengan la edad suficiente. No sé si aquí eso se hace. Ok. Tú sabes, porque para ese entonces, yo te estoy hablando, 2021, ya yo tengo 26 años, muchos años atrás. Okay. Tú sabes, para ese entonces yo no te sé decir si lo hacían. Pero en Santo Domingo, Para que no entiendan. ese desenlace que tú dices de protección, esa cosa, era lo que me decían en el play, ¿no? Porque si yo quiero te voy a proteger, pero tú tienes que firmar un contrato. Ok, eso es lo que le iba a decir, mi gente. Pero eran protegerme gente que no eran scouts que Ya. iban a firmar, sino gente que eran de dueños de una Sí. liga, Lo- me iban de a los meter en equipos, una ya. pensión. No. Los equipos ahí, ok, mi gente, para que ustedes entiendan. En Santo Domingo hay algunos, la mayoría de coach que tienen una escuela para firma, la mayoría de los jugadores o de los scouts que van a firmar, Logran que el Ellos, jugador tenga una protección. ellos van, les gusta el jugador, Estamos hablando de llegan- los scouts ahora. sí, llegan a un acuerdo verbalmente con la persona, pero no lo pueden firmar por X o Y. En tu caso fue por 2 cursos menos. Ujú. En el caso de otra persona puede ser por la edad, que un año menos, ¿me entiendes? Si le faltan 2 años para poder entonces firmar. los scouts quedan tan enamorados de esa persona que ellos mismos mandan a proteger al jugador para que cuando ya tenga la edad suficiente, él firme con esa Cuando con se esa habla de organización. proteger a un jugador, para que no entienda, se habla de que, por ejemplo, un equipo X de la Grande Liga le dice a él, o me dice a mí que soy el manager de él, mira, ese muchacho nos gusta, tenemos que protegerlo. Por él tiene 14 años, no puede firmar, tiene que firmar con 16. En esos 2 años que faltan, él no ve otro scout. Él sigue practicando porque el scout está esperando que él cumpla los 16 años para poder realizar la firma. Exacto. Por Y, eso no- se y ya llama- en ese caso no es que no lo van a firmar. Puede que no lo firmen si, un ejemplo, Pasa le pasa una algo, injury. exacto, le pasa algo a ese pelotero, pero mientras tanto, ellos hicieron el contrato de palabra de que está protegido por esa organización. Cuando cumpla la X cantidad de años, ahí se hace la firma automáticamente. Incluso a algunos de los scout yo le dije, yo en Santo Domingo, yo mismo le dije, protégeme. Porque yo, a pesar de la edad que tenía, yo sabía dónde yo me desenvolvía, porque Claro. la pelota era mi vida. No, y Digo era porque ya no lo juego. Y no que tú sabías dónde te desenvolvías, sino el trabajo que tú hacías hablaba por ti. Porque todos los scouts que te vieron, todas las personas que estaban alrededor tuyo sabían el potencial y tú lo dejabas demostrar. Para los que vean, para los que están viendo el video, van a ver el video, no crean que yo era a mí me daban mi palo también. No, A mí al que no le dan, el que no picha. El que no juega, el que no se poncha, el que no le dan jonrones, el que no le dan triple, doble. El que no juega es que puede decir, mira, a mí no me hicieron esto. Pero todo el que juega cualquier deporte está suspenso a que le pase de lo que el deporte se trata. Porque cuando yo jugaba en la liga de Joselo, cuando ya éramos, yo tenía 7, 9 La años. UDC, la liga UDC, que nos enseñó la liga que nos enseñó a jugar pelota de verdad. Ahí, incluso, esa liga todavía está y ahora mucho mejor. Toda persona que tenga sus niños, vaya a la UDC, queda allá en Santiago, en la base aérea, en la antigua base aérea, en la entrada del Ejido. Así que todo el que quiera ir Yo a apuntar a digo sus que- niños, vayan por allá. Que yo digo y siempre lo retengo, yo era bueno jugando pelota y pichando era bueno, porque la mayoría de los trofeos míos eran todos líder en efectividad, líder en juego. Yo bateaba mucho, yo jugaba tercera base, como digo. También yo tenía muchos trofeos de bateo y esas cosas. Muchas veces le llegamos a ganar a la selección en Tamboril, le dimos knockout. O sea, el equipo que nosotros teníamos en base a esa liga de la UDC era bastante bueno. Muchos muchachos salieron buenos. En fin, Joselo siempre sacaba, como decimos, a los muchachos de la calle, en el sentido de que no cogieran el mal camino y jugaran deporte. Y le enseña el Y le 100%. enseña 100% lo que es la pelota. Tiene los fundamentos de verdad de lo que es el béisbol el béisbol en general. Por eso cuando uno iba a otro lugar a jugar pelota, como yo fui donde ese señor,
siempre como que la veteranía, a Se, pesar de que se, yo se le salía, Exacto. iba en ventaja. Exacto, yo iba en ventaja a pesar de que yo tenía 14, 16 años, iba en ventaja porque decían ese muchacho sabe mucho de pelota. Exacto. Pero fue por eso, porque José siempre nos inculcó a jugar pelota, a divertirnos, que es lo importante. Sí, Nunca pensamos todo. en firma, yo no sabía lo que era firmar. Uno jugaba pelota. Uno jugaba pelota por quería. divertirse. Incluso cuando llegaban los sábados que llovía, uno se fajaba a llorar, porque ese era el único día donde uno jugaba pelota. Pues a uno le encantaba jugar pelota. Pero por ese suceso me desencanté. Me acuerdo que ese día llamé a mi padre llorando. Cómprame un vuelo que me voy para Estados Unidos. No voy a jugar más pelota. Mi hijo, ¿qué pasó? Mira, pasó esto y esto. Hasta mi padre también lloró, porque también el sueño de mi padre era que uno de nosotros dos, que éramos peloteros, llegáramos a Grandes Ligas. No llegamos por la misma razón. O quizá no hubo suerte. Como dicen. Porque mi padre también, aún nosotros ni pensado en hacer, le pasó lo mismo. O sea que nosotros arrastramos ese chin de que esa no. Historia, sí. Sí, de que no pongan a Teniendo ese, el talento. Teniendo el talento, compadre. Ellos diciendo lo que decían. 2 veces selección del país. Ellos dándole un ejemplo, la palabra uno, que si uno tira X cantidad de millas, te firmaban. Y después te dicen que no, que andan buscando X cosas. Cuando ese cabrón me dijo eso, yo dije, aquí fue. Chacho, no. Aquí firmé. Sí. O sea, cuando él te dijo que si tú tirabas 90, ya tú... Sí, porque yo topaba 90, pero él no sabía. Ya. No, claro que no lo sabía. Él te vio flaco. Y me vio con el físico flaco. Quiso venir a retar. Se sorprendió. Sin saber. Y se sorprendió. Cuando él me dice, no, porque ya, oye su excusa, el campamento está cerrado. Eso fue lo único que me dijo. Esa fue la única excusa barata que yo encontró. Me quedé callado, me tragué toda mi palabra, porque me desilusioné de una forma. No, yo me imagino. Incluso, como dije, llamé a mi padre, sentado en el hogar llorando. Cómprame un vuelo que me voy para Estados Unidos. Después de ese día me fui a los 3 días para Estados Unidos. Increíble. Y ahí yo dije que no iba a jugar más pelota, porque yo sabía que yo era bueno, pero no sé por qué nunca firmé. Como dicen, el cliché de siempre, la suerte. Quizás eso mismo de todas esas cosas que tú pasaste. Incluso en el barrio donde soy, de Gurabo, también de la entrada de Ejido, cada vez que yo iba a jugar pelota, mucha gente de por ahí decía, este va a ser el pelotero del barrio. Ya lo sabes. Ese va a ser el pelotero, porque mucha gente me iba a ver a jugar del barrio. Porque tenía... En los torneos yo siempre estaba en los primeros segundos para ganarme mi trofeo y cosas mi trofeo. así. Jensi fue una inspiración para yo año, al otro año esforzarme, llevarme 15 trofeos. Normalito. O sea, que tú llevaste 15 trofeos era porque tú eras bueno, porque ahí había muchos jugadores buenos. Y ahí estaba él mismo también. Y estaba él mismo también, porque Jensi en ese año era el mejor bateador que tenía la UDC en la liga de nosotros, porque eran diferentes ligas chiquitas, medianas, la grande, jugaba en la grande. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba en la grande, a ti de la mediana te ponían a jugar con nosotros. E incluso hubo un torneo donde en la grande yo me gané el lead en bate y en la mía que había torneo me di 12 ponches. Normalito. Para que tú veas que los muchachos que nos criamos en el barrio, que jugábamos pelota, éramos buenos. Lo que pasa es que en un punto de la vida nos vendieron sueños. Y por eso le dije que... Porque cuando jugábamos no pensábamos en firmar. Cuando nosotros tuvimos ya la mentalidad de que, pero con lo que nosotros hacemos, que jugamos, que nos gusta, nos pueden pagar. Chach. Es un trabajo que a ti te gusta que te paguen, no es trabajo. No es trabajo, exacto. Entonces, por algún punto específico, siempre nos vendieron sueños y uno se desencantó de la pelota. No de la pelota en sí, no del deporte, sino de jugarlo. De jugarlo, por la manera como le porque a mí me encanta ver, como digo, soy yanquita, me encanta ver los juegos. Nos matamos entre ellos porque es de Boston, yo soy de los Yankees, mi papá de los Yankees, y mucha gente, tú sabes. Lo mandamos para el otro año. De deporte en sí, no nos cansamos. Porque imagínate, dominicano no se cansa de la pelota. Pero de jugarlo sí, por eso mismo. Porque tú sabes que hay gente que tiene menos talento que tú. Y lo firman. Exacto. Bueno, señores, ahí está todo. Ustedes ya escucharon la anécdota. La mía, como le dije, está por ahí en el canal también. Es increíble como los talentos de República Dominicana, teniendo el talento, desisten de
de jugar el deporte por la frustración que Sí, estos porque es una scouts frustración bastante estos fuerte. scouts de Grandes Ligas le Antes, hacen sentir antes, a uno hablo de antes, ¿eh? Estamos hablando por la experiencia de Porque nosotros de digo, antes. tengo 26 años, eso fue a los 14, 12 años después, so hablo de antes. Ahora no sé, porque ahora firman muchos jugadores, no sé, eso tendría ya que otra Otra persona que quiera contar su historia, su Quiera contar su anécdota, historia puede contactarnos con nosotros o contactarse con el canal y hacérmelo llegar, que yo con mucho gusto le haría O si está en Santo Domingo, hace un video, lo manda, lo ponemos en el Exacto, canal. y lo ponemos en el canal. No tiene que contar lo del equipo que te pasó para Exacto, protegerlo. simplemente la tú, anécdota, como la dije, yo anécdota. conté el equipo, mencioné el equipo porque me trataron súper bien, muy bien. Pero Eh, ese equipo donde me vendió sueño fue el que no mencioné, por ética, por Tú sabes, respeto. para que no... Pero Pues, nada, ya hemos llegado al final. un consejo a los muchachos, sigan Exacto, trabajando, eso te iba a decir, que le dé un consejo ahí. sigan trabajando, síganse esforzando, no se detengan porque alguien le diga que no, porque a mí me dijeron muchas veces que no. Okay. Pero lo mío fue diferente, a mí me vendieron sueños, me dijeron que me iban a firmar y nunca me firmaron. Teniendo el talento. Teniendo el talento, metan mano muchachos, y que si ustedes llegan a Grandes Ligas, nosotros como dominicanos, en fin, lo vamos a apoyar. Lo apoyamos. Porque estamos apoyando a todos los dominicanos en Grandes Ligas, sea X o Y, está apoyado. Latinoamericanos también, nos gustan mucho de otros países que no son dominicanos, pero somos latinos. Exacto. Y metan mano, Pues... que yo no pude llegar, pero ustedes sí, nosotros estamos contentos por eso. Claro, la vibra, la vibra. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Recordándoles que si tienen alguna anécdota que quieran hacer, la pueden hacer, pueden contactarme en mi Instagram, es megadivo2515, y mi Twitter oficial es megacurry1, por si desean hacerme llegar alguna anécdota que quieran contarle al mundo. Así que mi gente, ya ustedes saben, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Denle like, comenten y sobre todo compartan el contenido, mi gente. Por último, se lo dije, eso fue hace 12 años cuando yo jugaba. Tengo 26 años de edad, eso pasó hace mucho tiempo. Ahora Exacto. no sabemos cómo eso funciona, pero en ese momento, de mi opinión, mi experiencia, así funciona. Al que le haya pasado en estos tiempos, tienen las puertas abiertas aquí para que nos hagan la anécdota. Así que ya ustedes saben. Nos vemos.